A ver, una pregunta. ¿Cómo es posible que un aceite esencial, que al final viene de una planta, pueda hacernos sentir más tranquilos o con más energía o simplemente, no sé, más animados? A veces parece casi magia. Totalmente. Pero si algo hemos aprendido aquí es que la magia, bueno, suele ser ciencia que todavía no entendemos. Pues sí, y en este caso es una ciencia fascinante. Es pura química. Imagina que la naturaleza es como una perfumista ancestral. Me gusta esa imagen. Y en lugar de mezclar esencias al azar, pues utiliza familias químicas muy específicas, como si fueran, no sé, colores para pintar emociones. Lo que tenemos delante es esa paleta. Una paleta de emociones químicas. Pues vamos a abrirla. El objetivo de hoy es justo ese. Conectar esos olores que todos conocemos. Menta, lavanda, limón. Los clásicos. ¿Cómo lo hacen? No es solo decir, esto relaja, No. sino entender por qué lo hace a nivel molecular. Vamos a descifrar el lenguaje bioquímico de las plantas. Exacto. Un lenguaje que nuestro cerebro, además, entiende a la perfección, aunque no seamos conscientes. Cada aroma es un mensaje molecular. ¿Vale? Empecemos por el mensaje más directo, el más potente, que es el de despierta. Sin duda, pienso en la menta. Ese olor tan vigorizante, fresco, que casi te despeja la nariz y la mente al instante. Lo uso a veces por la tarde cuando necesito concentrarme un poco. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el compuesto químico que nos grita «atención»? Pues ese grito lo dan las cetonas. Cetonas. Sí. Los aceites de la familia de los mentoles, como la menta piperita o el eucalipto, tienen una concentración muy alta de cetonas. Y estas moléculas son, por su propia naturaleza química, muy reactivas y estimulantes para nuestro sistema nervioso. Ajá. Son como una pequeña sacudida eléctrica a nivel molecular. O sea que no es solo una asociación cultural que hacemos con la frescura, como un chicle de menta. No, para nada. Es una respuesta bioquímica directa a una molécula concreta. Las cetonas están, literalmente, activando algo en nuestro cerebro. Precisamente, interactúan con nuestros receptores neuronales de una forma que promueve la vigilia, la concentración, una sensación de claridad. Es una reacción fisiológica, no una interpretación puramente psicológica. Ya. Y es interesante porque no es un estímulo nervioso como el de la cafeína, que te puede generar ansiedad. Es distinto, sí. Es más bien un enfoque claro, una agudeza mental. La arquitectura de la molécula de cetonas está, diseñada para cortar la niebla mental. Eso explica por qué se siente diferente. No es nerviosismo, es nitidez. Vale. Si las cetonas son el grito químico para despertar, ¿cuál sería el susurro para inducir la calma? Buena pregunta. Supongo que ahí es donde entran los aromas florales como la lavanda, ¿no? Es el ejemplo clásico de la relajación. Es el ejemplo perfecto. Y el susurro químico tiene nombre. Alcoholes monoterpénicos. Alcoholes monoterpénicos. Exacto. Estos son los compuestos dominantes en aceites florales como la lavanda, la manzanilla, el ylang-ylang. Si las cetonas son como una sacudida, los alcoholes monoterpénicos son como una caricia química para el sistema nervioso. Una caricia química. Su estructura es menos reactiva, más suave, y promueve una respuesta, sedante y de relajación. Entiendo el mecanismo, pero ¿es siempre así? Conozco a gente a la que ciertos olores florales muy intensos le resultan agobiantes, no calmantes. Claro. ¿El efecto depende de la concentración o de la persona? Es una pregunta clave, porque apunta a la complejidad real de todo esto. La respuesta es ambas cosas. Ajá. Primero, la dosis importa. 1 o 2 gotas de lavanda pueden ser relajantes, pero un frasco entero puede ser abrumador. Lógico. Segundo, la individualidad, nuestra genética, nuestras experiencias previas. Todo eso puede modular la respuesta. Y tercero, y esto es muy importante, un aceite esencial natural no es una sola molécula. Claro. El aceite de lavanda tiene más de 100 compuestos. El alcohol monoterpénico principal, el linalol, es el que da el efecto calmante, pero los otros componentes lo equilibran, lo matizan. Entiendo. Por eso, un aceite natural complejo suele ser más equilibrado que una molécula sintética aislada. Claro, la naturaleza no trabaja con un solo pincel, sino con muchos a la vez. Vale, ya tenemos los extremos, el estimulante y el sedante. Pero hay sensaciones mucho más complejas. Pienso en el olor de un bosque de pinos o de la hierba húmeda. No es ni energizante ni relajante. Es algo más, centrado. Sí. Como una sensación de estar con los pies en la tierra. Has dado con la categoría químicamente más rica, la de los árboles, las hierbas, las resinas. Aquí no hablamos de una sola familia de compuestos que domine. Ah, es una mezcla. Es una sinfonía, una mezcla de sesquiterpenos, óxidos y ésteres. Y es esta combinación, esta sinergia, la que promueve esas emociones de arraigo y de calma. No es una sola nota, es un acorde completo. Un acorde químico. Me gusta. Eso explicaría por qué el olor del sándalo, el cedro o el incienso se ha usado durante milenios en prácticas de meditación. Totalmente. Buscaban esa ancla olfativa que les ayudara a centrarse. Exacto. Y hay una razón física para ello.
Los esquiterpenos, por ejemplo, son moléculas más grandes y pesadas que las que hemos visto hasta ahora. Más pesadas. Sí, y esa pesadez molecular podría traducirse en nuestra percepción como una sensación de peso, de gravedad, de estar anclado. Es como si el olor tuviera su propio centro de gravedad. Vaya. Además, estas moléculas están relacionadas con la longevidad y la resistencia de la propia planta. Un árbol necesita estar profundamente arraigado. Al olerlo, es como si estuviéramos conectando con esa cualidad de estabilidad de la planta. Estamos entonces interpretando bioquímicamente la personalidad de la planta. Su estabilidad se convierte en nuestro arraigo. Fascinante. Ahora, vayamos a mi categoría favorita, la que siempre me saca una sonrisa. A ver. Los cítricos, naranja, limón, bergamota. Es olerlos y sentir una especie de chispa, de buen humor instantáneo. Es casi imposible oler una mandarina recién pelada y seguir enfadado. Es verdad. ¿Cuál es la molécula de la felicidad? Pues lo fascinante aquí es que esa sensación tiene un protagonista químico muy claro, el limoneno, Limoneno. que es un tipo de monoterpeno. El nombre ya nos da una pista. Estos compuestos son los responsables de esas características que se describen como edificantes. Es literalmente optimismo molecular. Optimismo molecular. Qué gran término. Pero, ¿cómo se diferencia ese efecto del estímulo de la menta? Ajá. Porque ambos te despiertan de alguna manera, pero la sensación es completamente distinta. El limón me pone de buen humor, la menta me pone en modo trabajo. Es una distinción crucial. Actúan en vías neuronales diferentes. Ah, Las cetonas de la menta, como decíamos, promueven la alerta y la concentración, más ligadas a la función cognitiva. En cambio, los monoterpenos, como el limoneno, parece que interactúan más con las vías de la serotonina y la dopamina. o sea, el estado de ánimo. Exacto, que están directamente relacionadas con la regulación del estado de ánimo y la sensación de placer. No es tanto un despierta, sino más bien un anímate. Claro. De hecho, hay estudios curiosos. Uno en una oficina japonesa, donde al difundir aroma de limón, los errores de mecanografía se redujeron más de un 50%. ¿En serio? Sí, no solo estaban más despiertos, estaban más positivos y cometían menos fallos. Un empujón de optimismo con beneficios en la productividad. Tiene todo el sentido. Vale, nos queda una última familia en esta paleta química, y es una que se siente casi física. Sí. Las especias. Canela, clavo, jengibre. Tienen una cualidad que no es solo olfativa, dan calor. Cuando hueles canela, casi puedes sentirla en la parte de atrás de la garganta. Totalmente. Y de nuevo, la química nos da la clave. Esa sensación de calor proviene de una familia de compuestos llamados fenoles. Fenoles. Son moléculas muy potentes presentes en aceites como el de clavo, el orégano o la canela, y tienen propiedades específicas para calentar el cuerpo. Es un ejemplo perfecto de cómo una estructura química se traduce en una sensación física directa. Pero esto es increíblemente interesante. ¿Por qué una molécula nos haría sentir calor? O sea, ¿cuál es la función de los fenoles en la propia planta para que tengan ese efecto en nosotros? Ahí está la conexión más profunda. En la planta, los fenoles son su sistema de defensa más agresivo. ¿De defensa? Sí, son potentes agentes antimicrobianos y antifúngicos. Son básicamente las armas químicas de la planta para protegerse de patógenos. Entiendo. Cuando nosotros los inhalamos o los aplicamos en la piel, nuestro cuerpo reacciona a esa naturaleza, digamos, agresiva. Pueden tener un efecto rubefacciente, es decir, que aumentan el flujo sanguíneo local, y eso lo percibimos como calor. Ya. Estamos interpretando la naturaleza protectora y combativa de la planta como una sensación de calidez y protección para nosotros. Vaya. Así que la personalidad química de la planta, su instinto de autoprotección, se convierte en nuestra sensación de confort. Justo. Es una conversación a un nivel muy primario. Es la forma más antigua de comunicación. Millones de años de coevolución. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es asombroso. Hemos pasado de la energía de las cetonas de la menta Sí. a la calma sedosa de los alcoholes de la lavanda, del anclaje profundo de los esquiterpenos de los árboles, a la alegría chispeante del limoneno de los cítricos y, finalmente, Al calor. al calor protector de los fenoles de las especias. Exacto. Lo que hemos dibujado no es solo una lista de aceites y efectos, es un mapa que conecta la intención evolutiva de la planta con su firma química dominante. Claro. Y a su vez con una respuesta predecible y observable en nuestras emociones y sensaciones físicas. Se desmitifica el proceso y se convierte en una cuestión de bioquímica y de interpretación sensorial. La función de la molécula sigue a su forma y nuestra percepción sigue a su función. Es como si cada familia química tuviera su propia historia que contar. Y nuestro sistema olfativo, conectado directamente con el sistema límbico, Ajá. la parte más antigua y emocional del cerebro, es el oyente perfecto para esas historias. No las razona, simplemente las siente. Es una analogía perfecta. Por eso, los olores pueden evocar recuerdos y emociones con tanta fuerza. Es verdad. No pasan por el filtro de la razón, como la vista o el oído, van directos al corazón de nuestro centro emocional.
y cada una de estas familias químicas habla un dialecto diferente que ese centro entiende a la perfección. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. A ver. Si ya hemos empezado a descifrar este lenguaje, si entendemos que estructuras químicas específicas pueden generar respuestas emocionales concretas en nosotros, ¿qué nos dice eso sobre la conexión entre el mundo vegetal y nuestra propia conciencia? Y, llevándolo un paso más allá, si ya conocemos la molécula de la calma o la de la alegría, ¿podríamos llegar a diseñar una molécula desde cero en un laboratorio para evocar un sentimiento muy preciso? Uno que quizá ni siquiera existe en la naturaleza. No sé, una molécula para la nostalgia productiva o para la empatía focalizada. Es un pensamiento un poco de ciencia ficción, ¿no crees?